solamente en Él tenemos la salvación, y solamente Él nos garantiza la vida eterna. Amén. Vamos a entonar este hermoso canto del lunario. Es el número 83, o ven sin tardar. Bueno, gracias Señor Jesucristo que nosotros ya estamos aquí, pudimos estar en este hermoso camino de nuestro Dios y podemos ser salvos por su gracia. Número 83, o ven sin tardar. ¿Se empieza? No, ya se la... que Él le puede dar la salvación. El hombre busca muchos medios para ser salvo,
buscan muchos medios para no morir, buscan muchas curaciones, qué sé yo, porque no quieren morir, pero aquel que está en Cristo, hermanos, dice su palabra que para nosotros el morir es ganancia. Amén. O sea que nosotros, como ya creímos y sentimos la salvación de nuestro Señor Jesucristo, entonces estamos más que listos para estar con Él. Amén. Voy a dar lugar a la palabra de nuestro Dios, que pare en su corazón, y que el Espíritu le hable en esta tarde y que nos ministre a través de su palabra en la voz de nuestra hermana Josefina. Gracias. Nuestra hermana Josefina Herrera. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bendecidos. Amén. Gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar una vez más aquí. Siéntase contento de estar en la casa de nuestro Dios. Y bueno, vamos a ver qué es lo que Dios nos tiene preparado para el día de hoy. Amén. Le voy a invitar que abra su Biblia. Ahí estamos en el capítulo 47 del libro del profeta Isaías. Y ojalá y hoy podamos concluir este tema. Gloria a Jesús. Isaías 47, mis hermanos. Vamos a darle lectura ahí al verso 6 y al verso 7. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Dijiste: para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Tome su lugar, hermanos, siéntese. Vamos a ver este importante tema. Estamos sobre el tema 4 motivos de Dios para el juicio. 4 motivos de Dios para el juicio. Y en el mensaje anterior, hermanos, vimos algunas características del pueblo de Babilonia, del por qué Dios se enojó tanto con esta potencia mundial, con este pueblo tan grande, por qué Dios les castigó de una manera tan severa. Tanto así que cuando llegó el tiempo en el que Dios decidió traer juicio sobre ellos, Dios no se retractó. Y mire que nosotros conocemos un Dios de misericordia, amén. Un Dios de amor, un Dios perdonador, un Dios de oportunidades. Da mucho tiempo de oportunidad para que cambiemos nuestras actitudes, para que enmendemos los errores. Conocemos a ese Dios maravilloso y grande, pero también vemos que nuestro Dios, o la palabra de nuestro Dios, es algo serio. La profecía es algo serio. Cuando se habla profecía, cuando se da esa palabra ya que vienen del corazón de Dios, que vienen de los labios de Dios, cuidado, porque tiene cumplimiento. Así como Él dice que nos ama con un amor eterno, también cuando Él da una palabra de juicio, que no haya la menor duda en nosotros que se va a cumplir. Aun cuando usted diga: pero Dios es amor, como dice el mundo allá afuera, Dios no nos va a castigar nunca porque Dios es amor. No es así, mi hermano. Dios cumple su palabra. Una vez que habla, cumple. Eso no hay lugar a duda. Así es que estuvimos viendo esas características en el pueblo de Babilonia y decíamos que en nosotros no haya esas cualidades, que no haya esas características. Hablábamos de un pueblo que vivía en deleites, ¿se acuerdan? Que ellos solamente pensaban en sus fiestas, en el vino, en la comida, en la diversión, pero no agradaban a Dios. No buscaban el complacer al Dios de Israel. Es más, ni le conocían, hermano. Entonces vimos cómo Dios estaba molesto y les empezó a dar, a través del profeta Isaías, empezó a dar esta profecía que en su momento, hermano, los iba a alcanzar. En su momento iba a llegar ese juicio para con ellos. Y en estos versículos que usted acaba de leer ahorita, Dios nos va a empezar a dar sus motivos, hermano. Esos motivos por los cuales Dios iba a traer este juicio del capítulo 5 de allá del profeta Daniel. Dice: me enojé contra mi pueblo. Dios se había
decimos nosotros una palabra, hermanos, a veces cuando tal vez usted le llegó a pegar a uno de sus hijos porque le decía, no, es que brincaste la raya, pasaste la raya, cruzaste la línea. ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Qué había hecho el muchacho? Exageró. O sea, una cosa es que le hubiera golpeado tantito, pero otra es que agarrara el chicote. Otra cosa fue que le diera con ira el golpe. Entonces, Dios vio la intención, por eso les dice en este versículo 6, me enojé contra mi pueblo, yo profané mi heredad, o sea, fui yo el que te los entregué, dice Dios. Pero dice, y los entregué en tu mano, pero tú no les tuviste compasión, exageraste en el castigo. Qué tremendo, hermanos, porque fíjese bien, dice aquí un comentario, Babilonia castigó sin misericordia. En otras palabras, Babilonia se enseñoreó, hermanos, del pueblo de Dios. Les hizo servir con una dura servidumbre sin compasión. Así es que Dios les explica a este pueblo la parte que a ellos han tenido en su disciplina, a Israel, pero les hace saber que la llevaron más allá de lo que eran sus intenciones. Las intenciones de Dios era disciplinar a Israel, pero no a ese nivel, hermano. No a ese nivel en el que lo hizo Babilonia, burlándose del pueblo de Dios. Decíamos en el punto pasado, eran enemigos del pueblo de Dios que se burlaban cuando al pueblo de Dios le iba mal. Entonces Dios vio eso y no le gustó, hermano. No le gustó ver que ellos se mofaran de que le iba mal a los hijos de Dios. Y es algo tremendo, porque para que usted y yo podamos entender, hermano, de cuál juicio nos está hablando aquí Dios en contra de este pueblo, usted y yo tenemos que leer una cita que se encuentra en Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 13. Cuando leamos eso vamos a entender por qué Dios trajo ese juicio, esa magnitud al pueblo de Babilonia. ¿Qué fue lo que no hubo en el corazón de los caldeos? Vamos a ver aquí en este versículo. Yo quiero que usted lo busque porque usted me lo va a leer bien fuerte porque yo no lo traigo aquí anotado. ¿Lo tiene? A ver, de lectura Santiago 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no quiere misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Fíjese bien lo que usted acaba de leer, hermano. Por eso es muy importante que el pueblo de Dios sea de un corazón misericordioso. A usted y a mí Dios nos llama a tener compasión, a tener misericordia de los demás. Dice, cuando tú vayas a querer condenar o juzgar a alguien, ponte en sus zapatos también. Considérate a ti mismo. No vaya a ser que el próximo seas tú. Porque aquí Santiago nos está diciendo muy bien, si tú eres de los que no tienes misericordia, le está hablando, vamos a suponer que le está hablando a aquel pueblo enemigo de Dios. Si tú no les tuviste misericordia, si tú no les tuviste compasión, dice Santiago, juicio sin misericordia. ¿Se imagina, hermano, lo que es un juicio sin misericordia? Donde no entra nada, no entra esa compasión de decir, pues es que a lo mejor hubo algo ahí, por eso lo hizo. Dale un chancita, decimos nosotros, dale un tiempo para que presente sus pruebas, para que se defienda y diga por qué lo hizo. No, ya Santiago nos está diciendo, juicio sin misericordia, ¿con quién, hermano? Como que no le leyó muy bien. Con el que no haga misericordia, hermanos. Juicio sin misericordia con aquel que no tenga compasión con los demás. ¿Por qué? Porque mismo Santiago dice ahí, porque la misericordia es algo tan poderoso que dice que triunfa sobre el juicio. Cuando usted tiene misericordia por alguien, le evita ir a juicio, hermano. Si Babilonia hubiera sido compasivo con Israel, Dios no hubiera traído un juicio tan grande sobre ellos. ¿Me entiende? Pero Babilonia nos representa a aquellos, mi hermano, que viven una vida sobre la tierra, haciendo y deshaciendo en contra del prójimo,
robándole al prójimo, estafando al prójimo, viviendo solo pensando en sí mismos, pero aborreciendo al prójimo, creyendo que Dios no ve, creyendo que ellos pueden hacer sin que nadie un día les vaya a juzgar. Y cuidado con los hijos de Dios, hermano, porque dice Dios que es como tocar la niña de su ojo. ¿Usted dejaría que le piquen el ojo, hermano, así? ¿Verdad que no? Dice Dios que su pueblo es como la niña del ojo de Dios, hermano. ¿Quién se va a atrever a irlos a tocar? Que quede impune. Por eso el pueblo de Dios nunca debe de ser así, porque estamos hablando del pueblo enemigo, que por eso no se le tuvo compasión y misericordia, porque ellos no lo tuvieron con el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, dice la Biblia, que es el tesoro más preciado que Dios tiene. Sí, amén. Eso no quiere decir que no lo disciplinan. Ya aclaramos, ¿verdad? No es que no lo discipline, y dice, yo lo discipliné, yo lo entregué, pero te pasaste con ellos. Exageraste en el castigo, así es que juicio sin misericordia va a venir contra ti por cuanto tú no le tuviste misericordia a mis hijos. Qué tremendo, hermano, qué tremendo es esto. ¿Qué significa, hermano? Yo quiero darles esta definición para que usted pueda entender. ¿Qué significa la palabra compasión? Porque compasión y misericordia pudiéramos decir que van de la mano. Cuando usted tiene compasión, usted tiene misericordia de una persona y dice, no es que le va a ir mal, no es que Dios no va a reprender o lo va a castigar, mejor voy a hablar con él antes, mejor voy a hablar con ella antes, porque si viene Dios, mejor de una vez a tiempo. ¿Me entiende? ¿Qué es la palabra compasión, hermano? Que era una cualidad que no estaba en el corazón del pueblo caldeo, de los babilonios. Dice que compasión dice que es sentimiento de tristeza que produce al ver padecer a alguien y que impulsa o que nos impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo, hermano. Quiere decir que estas cosas no las tuvo Babilonia con el pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que no tuvo, hermanos? No sintió tristeza por ellos. No le produjo el querer evitarles el dolor o el sufrimiento. Ellos nunca quisieron remediar o evitar el castigo de Israel. Qué tremendo, hermano. Es cuando vemos que alguien cae en un error o que alguien cae en un pecado y decimos, pues allá él que se las arregle con Dios. Pues allá él que espere. Le decimos a veces el embarazo que Dios le va a dar, pero no hacemos nada. No hacemos nada por ir a hablar con la persona, tal vez reanimar a esa persona, tal vez a decirle, mira, necesitas arreglarte con Dios. Necesitas ponerte a cuentas con Dios, porque Dios va a cumplir lo que está escrito. Mejor hablamos a tiempo, hermano. Mejor le hacemos ver el error a nuestro hermano, y no como para enseñorearnos como los caldeos de ellos, sino para hacerlo volver del error. Porque Dios ve eso, hermano, en nuestro corazón. Dios ve nuestra actitud hacia nuestro prójimo y se enoja cuando somos indiferentes al dolor ajeno. Dios se molesta cuando ve que no tenemos compasión en nuestro corazón y decimos, bueno, pues allá que le llegue la vara, total, quiere andar mal, pues ahí que les diga. No, hermano, dice, sentir esa tristeza que nos mueva a hacer algo por nuestro prójimo, que cuando venga Dios no vaya a encontrarnos ese corazón, pudiéramos decir caldeo, en nosotros. Dice que Dios es nuestro máximo ejemplo en cuanto a la compasión, y muchos debemos de saberlo, hermano, de qué manera Dios actúa en cuestión de la compasión. Así que dice que nosotros debemos de imitarlo y de sentir esa misericordia y esa compasión también por los demás. ¿Cuándo se ve que yo siento compasión, mi hermano? Cuando yo me muevo a hacer algo por mi prójimo. Cuando yo me pongo a orar por él,
pero en una oración de esas que no ora usted diciendo que le caiga el rayo, Señor, ya no entendió, no. Cuando usted se pone en los zapatos de la persona y dice, Padre, ten misericordia y alcánzalo. Está cegado por el pecado. Padre, mira lo que está haciendo y eso es incorrecto. Señor, ilumina su entendimiento para que vuelva a ti. Con angustia en nuestro corazón, mi hermano. Mire, como cuando usted le llora a Dios por un hijo que se le descarría, hermano. ¿Verdad que no es lo mismo llorar por un hijo que se descarría que por el hijo del vecino? No nos duele igual, pero Dios quiere que sintamos ese dolor como si fuera de nosotros. Así como usted le llora a Dios y dice, Padre, tráelo, yo no quiero que se pierda ni que vaya a condenación. De la misma manera, mi hermano, sentir esa compasión en nosotros, porque si no es así, mire lo que se va a encontrar en el corazón y por lo cual Dios decide traer juicio. Dice aquí que el primer motivo de Dios para haber traído ese juicio terrible a Babilonia, mi hermano, fíjese bien lo que es aquí, se lo voy a leer. Dice, cuando somos insensibles al dolor ajeno y no hay compasión en el corazón. Cuando no hay, repita conmigo, compasión, diga, en mi corazón, porque a veces le echamos la pedrada a otro. A veces echamos la bola a rodar, ¿verdad? Y a ver quién la pesca. Pero no, cuando no hay compasión en nuestro corazón, porque es lo que no se vio en el corazón de Babilonia, compasión por el pueblo de Dios. Qué terrible es esto, ¿verdad? ¿Sabían que no es una característica, la compasión no es una característica del ser humano? El ser humano sin Cristo es muy difícil que sea compasivo. Piensa en sí mismo, piensa en sus necesidades, piensa en lo que le hace falta, en lo que quiere, en lo que anhela, pero no piensa en los demás. Si el vecino tiene o no tiene, y si está enfermo o no está enfermo, pues Dios que lo ayude. Pero hasta ahí es difícil encontrar esa característica en un ser humano, porque el ser humano con el pecado es dado a ser egoísta. ¿Me entienden? Es dado a pensar solo en sí mismo. Fíjense que eso lo sabía el rey David. Y cuando le llegó el tiempo en el que Dios le iba a traer, decimos nosotros, corrección a su vida, David reflexionó, hermano, fíjese bien, y dijo, no, que yo no vaya a caer en manos del hombre, porque sabe que el hombre a veces es sin misericordia. El hombre dice, muy bien, si estás conmigo, yo te ayudo y te doy, pero revélate y ponte en mi contra y no te doy nada. Somos tremendos. Dijo David, mejor que caiga yo en las manos de Dios y no en las manos de un ser humano, porque esos no tienen compasión. Hay gente que tiene miedo, hermanos, hasta caer en el hospital. ¿Y por qué tiene miedo caer en el hospital? Porque si en la casa con paciencia y con misericordia, hermano, le daba la pastillita y le ponían la pomadita y con cuidado, ¿qué hace al llegar al hospital, hermano? Se viene muriendo, intúbalo, vámonos. Y quiera que no, como le toque ahí, que se le viene cangrenando el pie, presta para acá y, hermano, hasta que le saca lo último. Le tienen compasión de que si, no, ahí va a quitarle lo que lleva. Entonces dijo David, no, el ser humano no es como Dios, mejor caiga yo en las manos de Dios y no vaya yo a caer en las manos de un ser humano, porque son tremendos. ¿Cómo vamos hasta ahorita? En cuestión de la compasión, somos compasivos con nuestro prójimo cuando vemos que está pasando por una necesidad. Nos duele en nuestro corazón cuando vemos el dolor en una persona, o somos indiferentes. Otros les da hasta gusto, hermano. Dicen, ándele, ya se lo merecían. Y está tremendo. Cuando la Biblia nos da recomendaciones a nosotros, la iglesia de Jesús, porque estos motivos que estamos viendo, hermano, son para que nosotros nos examinemos, para que nosotros no seamos así. ¿Qué recomendación nos da Dios a nosotros, la iglesia de Cristo? Búsqueme Efesios capítulo 4.
lo que Dios nos recomienda. Vamos a ir rápido para ir avanzando en estos puntos. Amén. Efesios capítulo 4, verso 31 y verso 32. ¿Qué nos dice Dios a nosotros, hermanos? Diga conmigo, esto es para mí. Esto es para mí. Ok, ya estamos de acuerdo. Dice ahí, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Fíjese que aquí Efesios nos está dando una lista, hermano. Una lista de cosas que no tienen que estar en nosotros, porque el tener falta de misericordia, hermano, es tener amargura. Una persona que está amargada no tiene misericordia de los demás, quiere que los demás paguen. Miren, hace mucho sabía yo de una persona que el esposo la golpeaba mucho a esta mujer, la golpeaba mucho, pero cuando sus hijos crecieron, hermano, fíjese bien, cuando los hijos de esta mujer crecen y se casan, incitaba a los hijos a que sus hijos golpearan a las esposas. Porque de alguna manera ella sentía que lo que ella había padecido con el esposo, pues ellas también. ¿Por qué nomás la iban a golpear a ella? Traía una amargura en su corazón porque su matrimonio no había sido bueno, no había sido placentero, que ahora lo hacía con sus nueras. Con cualquier detalle decía, pues dale, porque también se merece que le des. ¿Por qué? Por la amargura que hay en el corazón. Es falta de misericordia. Sí. Por eso aquí dice, quítate la amargura, quítate el enojo. ¿Se imaginan, hermanos, aquellos babilonios cuando vieron llegar todo aquel pueblo y dijeron, ándale, ahora es cuando? Pónmelos en los trabajos más duros, que no trabajan, dales de chicotazos, que ya es un ancianito, no importa, dale, que es un niño, ponlo a trabajar. Así, hermanos, de esa falta de misericordia les estoy hablando. Dice, quítate esa gritería y esa maledicencia. Dice, quítate esa malicia. La malicia que te incita a hacerle un mal a otra persona, no pensando en hacerle el bien. La malicia que te incita, dice, a gritarle, a maldecirlo, a maltratarlo, como lo hizo el pueblo de Babilonia. Creemos que no es malo, hermanos, pero Dios por eso trajo el juicio. Así es que nos recomienda, dice, tú sé benigno, sé misericordioso. Qué bonito, hermanos. Perdónense unos a otros, como Dios te perdonó, toma su ejemplo y también hazlo tú. Qué hermoso, hermanos, lo que nos recomienda a nosotros Dios. Esa es palabra para nosotros. Así es que, ¿qué tenemos que hacer, mi hermano? Misericordiosos, para que un día no venga juicio sobre nosotros. Segundo motivo de Dios para traer el juicio a los babilonios, hermanos, dice que fue la soberbia y la arrogancia. Era un pueblo soberbio y era un pueblo arrogante, hermanos. Qué tremendo es esto. Dice, el orgullo de Babilonia es el de una señora en el tiempo de Isaías, como estamos observando o como vimos allá en Apocalipsis, cuando se habla de Babilonia como una reina o como una señora que lo tiene todo, que es soberbia, que no le hace falta nada. Así se representaba a Babilonia. Dice, le voy a leer esta cita yo. Dice Apocalipsis 18, versos 7 y verso 8. Préstele atención. Dice, cuando ella se ha glorificado, fíjese bien, o sea, eran altivos. Dice, cuando ella se ha glorificado, o sea, toda gloriosa, dice, y ha vivido en sus deleites, así nos lo dice Apocalipsis, tanto denle de tormento y de llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día, dice Apocalipsis, vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga, porque encontró todo eso en ese corazón, mi hermano.
crea que esos 70 años en Babilonia, hermano, fueron agradables, si no Dios no hubiera permitido que se escribiera este capítulo 47. El capítulo 47 nos da a entender o nos da a saber qué fue lo que sufrió Israel esos 70 años. No fue algo placentero, mi hermano. Que era riqueza y que tenían muchas comodidades. Sí tenían muchas comodidades. Pero el pueblo de Israel fueron años de amargura, porque eran cautivos y sus amos se enseñoreaban de ellos, mi hermano. Era algo muy triste. Así es que, por eso dice allá en Isaías 47, versículo 8, mire lo que dice. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiada, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Qué tremendo, hermano. Fíjese bien. Dice que Nabucodonosor fue uno de los reyes de Babilonia. Y Nabucodonosor, acuérdese cuando él tuvo su sueño, ¿qué fue lo que él se soñó, hermano? ¿Cómo se soñó él? Siendo aquella cabeza de oro. Porque ese era el corazón de ellos. Dice que tenía ese espíritu de orgullo que no les permitía, fíjese bien, hermano, no les permitía ser corregidos, no les permitía ser limpiados, no les permitía ver las consecuencias que vendrían de acuerdo a sus errores. El orgullo, la arrogancia nos ciega la vista, hermano. No nos permite ver las consecuencias que van a venir sobre nosotros. Si no quitamos esa arrogancia y esa altivez, ¿me entiende? La altivez y la arrogancia, dice aquí, no te permiten ser corregido. Qué tremendo es esto. Ojalá que no entremos dentro de estas cualidades. Por eso dijo, yo soy y fuera de mí no hay más. Yo nunca quedaré viuda, ni voy a conocer pobreza. Yo siempre voy a ser la que voy a ir en lo alto, porque esa era Babilonia, la potencia mundial. Yo siempre voy a ir a la cabeza, yo siempre lo voy a tener todo. Qué tremendo, hermanos. Cuidemos nuestro corazón, que no entre, dice aquí, esa soberbia y esa arrogancia en nuestro corazón, que no nos permita ver en los errores que necesitamos, dice aquí, ser corregidos. Fíjese bien lo que nos dice aquí. Una de las grandes señales de los últimos tiempos en la profecía de Pablo o en la palabra del apóstol Pablo sobre la gente de aquellos días, ¿cómo sería la característica de la gente el día de hoy, hermano? ¿Habría estos motivos en la generación de hoy? ¿Cómo sería la generación de los últimos días? ¿Se parecerían a los caldeos? ¿Usted qué cree? ¿Cómo serían? Pablo nos lo dijo, hermano. Por eso se le llama en parte como una profecía que dijo Pablo. Te voy a decir las características de la gente en el último tiempo. ¿Quiere leerlo conmigo? Ojalá que no entremos ahí nosotros, pero sí hay, mi hermano. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3. Ahí vamos a leer del verso 1 al verso 5. Y dice que Timoteo nos va a describir las características del espíritu caldeo, de los babilonios. Lo tiene. Vamos a darle lectura y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
caldeos, mi hermano. Son dados a ser parte del sistema religioso de Babilonia. Sí, amén. Babilonia está caracterizada de diferentes maneras. Está la Babilonia física, que es la que fue juzgada allá en el tiempo del profeta Daniel, pero tenemos la Babilonia espiritual, la que se mueve el día de hoy, la Babilonia política, la que va a ser juzgada en los tiempos finales. Pero el día de hoy tenemos ese espíritu, hermanos, que gobierna la vida de muchos. Por eso es muy importante que a nosotros nos gobierne el Espíritu Santo. Por eso es muy importante que el cristiano siempre esté pidiendo más del Espíritu, hermano. Que el cristiano anhele, que clame a Dios y le diga: Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Porque estamos viendo el fruto del Espíritu aquí en las clases de la mañana. Estamos viendo cuáles deben de ser esas cualidades que deben de gobernar o que deben de estar ya en la vida del creyente. Porque de no ser así, mi hermano, estas cosas son las que nos están gobernando. Sí, amén. Como dijo el pastor allá, muchos nos gobiernan estas cosas que no son características del pueblo de Dios, o no deben de estar en el pueblo de Dios. Sí, amén. Dice que son cosas terribles, hermano, lo que hay aquí. Dice, son amadores de sí mismos, porque así eran los caldeos. Si amaban solo a ellos mismos, amaban sus riquezas, sus palacios, sus jardines, todo lo que ellos tenían, sus templos. Eran amadores de sí mismos. Dice, eran ávaros. Podríamos decir que eran vanagloriosos. ¿No acabamos de leer ahorita? Sí, amén. ¿Qué dice yo? Yo soy única. Yo nunca conoceré viudez ni orfandad, o sea, pobreza. O sea, eran gloriosos, se gloriaban a sí mismos. Características que están en los tiempos de hoy. Dijo Pablo, te voy a decir las características de la gente de los últimos días. Van a ser los mismos, van a ser vanagloriosos, van a ser soberbios, dice aquí el apóstol Pablo. Dice blasfemos, van a ser desobedientes a los padres. Qué tremendo, hermanos. Ingratos, impíos, no van a tener afecto natural. Wow, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, dice, aborrecedores de todo lo que es bueno. Porque usted nunca va a encontrar en la historia de Babilonia, hermano, que ellos hayan adorado al Dios de Israel, a excepción de cuando Nabucodonosor se llevó su castigo, allá sus 7 años en el monte por soberbio. Pero después los reyes que lo sucedieron, los que siguieron en el trono, usted los ve en sus deleites, en sus fiestas, pero nunca adorando al Dios de Israel. Porque en el tiempo de Belsasar, ¿dónde estaba Daniel, hermano? Ya no se registra ni que estaba en la corte, porque cuando se escribe aquella escritura en la pared, dice que aquella reina le dijo, en el tiempo de tu padre había un hombre sabio que le interpretaba. Pues vayan a buscarlo. ¿Dónde lo tenían ya Daniel, hermano? Dicen que ya en ese tiempo Daniel ya era un ancianito, pero quiere decir que a lo mejor ya no estaba ahí en la corte del rey Belsasar. Ya no se le tomaba en cuenta su opinión, porque esa es Babilonia, hermano. Sí, amén. No te toma en cuenta tus opiniones bíblicas, sino que ahí lo que vale es su arrogancia y su soberbia. Eso es lo que vale para Babilonia. Nunca va a tomar el consejo de Dios, porque no sabe amar a Dios. Fíjese lo que nos dice aquí. En la profecía de Isaías ya vemos estas características de Babilonia. Los ciudadanos del imperio espiritual de los últimos tiempos serán entregados a todos los deleites. Así es que el tercer motivo de Dios para el juicio dice que es la autosuficiencia, hermano. Sentirse autosuficientes. No necesitamos a Dios. No necesito la ayuda de nadie. Yo puedo sola. Yo puedo solo. No necesito que Dios intervenga. No necesito
que oren por mí. ¿Sabía que hay gente que así dice, hermano? Y es triste, pero es verdad. Le digo porque yo me he encontrado 2 o 3 que les he dicho en medio de su problema, qué bueno que me dice para orar por usted. No, gracias, así está bien. No quieren que ni siquiera se ore porque no aceptan la intervención de Dios. Otros dicen, no, yo con mi dinero puedo salir adelante. Yo con mi dinero doy mis pagos, compro mis cosas, no necesito nada más. Para ellos el Dios es su dinero. Si hay, hermano. Sí, amén. Así es que dice Dios, cuidado con que llegue a tu corazón el que te sientas autosuficiente y digas nomás yo y no necesito más. Dice, Babilonia se consideraba inmune de ser descubierta y castigada, pero su engreimiento y orgullo, su autosuficiencia, tendrían como recompensa un desastre que vendría sobre ella, hermanos. Dios la castigaría de una manera severa. ¿De qué manera le castigaría? Lo encontramos en Isaías 47, regrese, y ahí vamos a leer los versos del 9 al 11, para que usted vea de qué manera Dios traería ese castigo, y todo por sentirse que ella podía sola. Y eso es lo que pasa, hermanos, con la Babilonia religiosa del día de hoy. Han sacado a Jesús de las iglesias, que no son la iglesia de Cristo, pero que predican muchas cosas, pero no predican el evangelio de Cristo. Porque la Babilonia actual de hoy, la religiosa, no predica el evangelio de Jesucristo, predica la idolatría, pero no predica el evangelio verdadero de Jesucristo. Así es que vamos a leer por qué Dios y de qué manera va a traer ese juicio. Isaías 47 del 9 al 11 dice, estas 2 cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrá sobre ti. A pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti, quebrantamiento, el cual no podrás remediar, destrucción, que no sepas, vendrá de repente. Fíjese bien, hermano. Los caldeos tenían esto. Eran muy dados a la hechicería, a la adivinación. Tenían multitudes, hermanos, de magos, astrólogos, hechiceros, que ellos eran dados a ir a consultar a esa gente. Todavía el día de hoy, ¿verdad? No se ha cambiado nada el sistema. Es lo mismo, pero no así entre el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es diferente. ¿A quién consultamos nosotros, mi hermano? A Dios. Solamente a Dios. Y eso lo hacemos a través de Jesucristo. Amén. Pero este pueblo no. Decían, muy bien, nosotros estamos bien protegidos. ¿Por qué estamos bien protegidos? Pues porque tenemos buenos adivinos. Que ellos están todo el tiempo observando el cielo, porque eran astrólogos, que todo el tiempo estaban dados a la hechicería de estar consultando los astros, que no es más que consultar a demonios, pero en eso se ocupaban. Así es que tanto el rey como su pueblo decían, ¿qué cosa pueda venir que nosotros no nos demos cuenta? Pues para eso tenemos todo el... Hermano, la historia cuenta que Nabucodonosor tenía todo pudiéramos decir, un departamento en su reino dirigido a magos, astrólogos, hechiceros y toda esa gente que se dedica a hacer lo malo. Así es que ellos se sentían bien protegidos. ¿Qué cosa venga contra nosotros? Que los adivinos no nos lo adviertan antes. Ellos van a venir corriendo y van a decir, prepárense porque los van a atacar. Prepárense porque vienen los enemigos y los van a emboscar. Prepárense con el ejército porque ustedes para eso tienen a sus adivinos, para que los mantengan al tanto. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no somos dados a eso? Mire, ayer me pasó algo curioso. Ayer que salimos ahí a una vuelta con mi hermana Nerea un mandado y dijo, hey, vámonos, porque mi mamá me dijo
que nos regresáramos temprano porque va a llover. Y le dije yo, no, hermana, no va a llover. Yo vi las noticias, no hay pronóstico de lluvia. Qué tremendo. Fíjese bien, cuando somos dados a estarle creyendo al hombre. Porque hasta para eso prendemos la televisión, ¿verdad? A ver qué nos dicen en las noticias. Digo, hermano, no, mejor ya, vamos. Nos venimos. Nomás llegamos a su casa, yo cambié mi camioneta. Venía cerca de mi casa, a unas cuantas cuadras de mi casa, cuando vi para el cerro unos relámpagos y unos truenos. Que no le voy a mentir, porque ahí está mi hermano Isael y su esposa que iban llegando en ese ratito. Y llegaron ellos, estacionaron su carro, detrás llegué yo, me estacioné. Hermano, apenas entramos a la casa. Entran y se vino el agua. Y les digo, ¿y por qué está lloviendo si en las noticias no habían dicho? Y oiga, un aironazo y truenos, relámpagos. Se puso tremenda la tormenta el día de ayer en la tarde y nos cayó un aguacero, pero bueno, porque si usted se fija, si somos dados a eso, hermano. Queremos andar paseando y no pasa nada y no prestar oído. Pero cuando se nos dice, cuando se nos advierte algo de parte de Dios, hermanos, es necesario atender. Porque aquí el pueblo caldeo era dado no a escuchar a Dios. Estaban con su fe puesta en los adivinos. Pero aquí Dios les está diciendo, ahora vas a ver que el juicio que yo te voy a traer te va a sorprender de una manera que ni tus adivinos van a saber por dónde viene. Quiere decir que no se lo iban a revelar los adivinos, ni iban a alcanzar a advertirles, hermanos. ¿Qué pasó el día que Babilonia cayó? ¿Estaba el ejército preparado y viendo cómo vencer al enemigo? ¿O estaban enfiestados, hermanos? Miren, si usted lee la historia, dice la historia que no solo el rey, hermano, el ejército estaba embriagado, porque era tanta su confianza, hermano, como decía nuestra hermana, en sus puertas y en sus murallas. Era tanta su confianza en los adivinos y en los hechiceros, que dijeron, si algo viene, ellos nos van a decir. Pero Dios ya había dicho, ni tus hechiceros, ni tus adivinos te van a alcanzar a avisar. Sí, amén. Qué tremendo es nuestro Dios. Y eso es bueno, hermano, para que el ser humano no tenga puesta su confianza en esos mentirosos, porque son mentirosos. Dice el versículo 11, vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Ay, hermano, esto está tremendo. Esto me recuerda ya el profeta Balaam. ¿Se acuerda de Balaam? Cuando lo mandaron traer, cuando Balac lo mandó traer y le dijo, maldíceme al pueblo de Israel porque me quiere atacar. Eran otros que eran dados a la hechicería y a la adivinación. Y el profeta, por congraciarse, ¿sabía usted, hermano, que fue a tratar de hacer hechicería? Un profeta, hermano, fue a buscar el hacer hechicería para poder maldecir al pueblo de Dios, pero no le funcionó. No le funcionó por querer involucrarse en algo que Dios no estaba ordenando. Qué tremendo, hermano. ¿Habrá de esos el día de hoy? Sí hay, hermanos. Sí hay. Esto está bien tremendo. Y yo le quiero leer esta cita para que vea que sí hay. Números capítulo 24, verso 1. Escuchen. Dice, cuando vio Balaam, que parecía bien a Jehová, que él bendijese a Israel, o sea, no que lo maldijera, no fue como la primera vez. ¿Cómo hizo la primera vez, hermanos? Dice ahí. Y la segunda vez, en busca de agüero. ¿Se da cuenta, hermano? En busca de agüero. Tratando de hacer, pudiéramos traducir y decir,
tratando de hacer adivinación, hechicería o tratar de hacer lo que los brujos hacían, hermano. Lo que los brujos hacían. Pero como vio que no le funcionaba, ahí fue donde empezó, ¿verdad? Tremenda esa historia, usted la puede leer ahí en su casa. Cómo empieza a voltearse y empieza a entrarle palabras de bendición. Dice, qué hermoso eres, Israel, qué hermosas son todas tus tiendas. Porque no funciona, mi hermano. Con Dios no funciona la hechicería. Nunca alguien puede poner a un hechicero antes que a Dios. Nunca puede irse a decir, el hechicero me va a solucionar mi problema. Voy a ir a visitar al curandero, al adivino, al que echa las cartas, porque él me va a adivinar el futuro. No funciona, hermano. Aunque haya personas que se desvían del camino de Dios y se van detrás de esas cosas, no funciona así. Porque el día de mañana están enfermos, caen en una enfermedad, y ese hechicero que en un momento les ayudó, no los van a sacar de los problemas. Conocí una persona que en su tiempo de juventud no podía tener hijos, y alguien le recomendó que fuera a visitar un curandero, un brujo, para que según esto pudiera tener hijos. ¿Tuvo hijos? Sí tuvo, hermanos. Sí tuvo. Después de que consultó al curandero. Pero qué hijos, hermano. Un desastre de familia. Un desastre. Dados a todo tipo de pecado que usted le pueda poner. No aman a Dios, no temen a Dios. ¿Por qué? Porque las cosas no funcionan así, hermano. No funcionan. No podemos andarnos metiendo en esas cuestiones como el pueblo babilonio y luego venir aquí y decir que amamos o que adoramos a Dios. No funciona. El único que nos puede revelar el futuro es Dios. Y lo hace a través de su palabra, mi hermano. Aquí está escrito el futuro de lo que le espera a la humanidad si no vuelve a Dios. ¿Me entienden, hermano? ¿Sí lo podemos entender? Cuarto y último motivo de Dios para el juicio es lo que le estoy comentando. La hechicería. La hechicería que está prohibida por Dios. Qué tremendo es esto. La hechicería que Dios aborrece. Yo me puse hasta a buscar qué significaba la palabra agüero, para traerle algo así claro. Y mire lo que dice. Hay dos definiciones, pero dice es señal o indicio que se interpreta como el anuncio de un hecho futuro. Dice, es el procedimiento adivinatorio que consiste en predecir el futuro por medio de la interpretación de ciertos fenómenos naturales como la meteorología, el canto y el vuelo de las aves. Usan todo ese tipo de cosas para traerle un mensaje al ser humano. Pero todo eso, mi hermano, se encierra en hechicería, en cosas que a Dios no le agradan. Dios aborrece la hechicería, mi hermano. Sí, amén. Es algo tremendo. Dice, Babilonia confiaba en todos sus astrólogos hechiceros, pero el castigo sería severo. Sería terrible para Babilonia. Le voy a leer aquí los últimos versos del capítulo. Dice, están de ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrán mejorarte, quizás te fortalecerán, les dice Dios. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los meses, los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. ¿Se fija cómo si eran esos agüeros los que tenían ahí? Los que observaban el cielo, contaban los meses y dados a tanta astrología. Dice el versículo 14, he aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse ni lumbre
los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino y no habrá quien te salve. Nadie te va a poder pronosticar el desastre que vendrá sobre ti si eres dado a la hechicería, si eres dado a estar viendo todavía los famosos horóscopos, a ver qué es lo que me prepara el día de mañana, a ver qué es lo que dice la hechicera que sale en el programa de televisión. Qué tremendo, hermano. Y decimos, no, hermana, yo no hago nada de eso. Sí hay, hermano, sí hay. Por eso Dios desde un principio lo prohibió completamente. Dijo, no vas a ser un pueblo que sea dado a la hechicería, porque ese es un motivo que me dan para yo traerles un juicio. Búsquenme Deuteronomio, capítulo 18, verso 9 al verso 12. Esta cita ya nos vamos a ir bien rapidito. ¿Lo tienen? Deuteronomio 18, Deuteronomio capítulo 18. Y usted va a ver cómo desde un principio Dios prohibió estas prácticas. Versículo 9 al verso 12 de la lectura. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agoreros, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Qué le parece, hermano? ¿Por qué Dios las echó de ahí a los cananeos? Porque practicaban esas abominaciones, hermano. Porque eran dados a la adivinación, al encantamiento, a la brujería. Y Dios aborreció eso y por eso trajo juicio sobre los cananeos y les quitó toda aquella tierra. ¿Para qué la usa el diablo? Para que entre la adivinación entre el pueblo de Dios, para que entre usted ese deseo de andar buscando en la astrología. ¿Para qué la usa el diablo? Fíjese que es para algo malo, hermano. Yo le voy a leer esta cita de Jeremías, pero usted vaya y búsqueme Ezequiel capítulo 13. Jeremías 27, le voy a leer el verso 9 y el verso 10. Y dice, y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. El diablo sabe, mi hermano, que cuando un creyente cae en estas cuestiones, sabe que va a venir un juicio sobre su vida. ¿Cuántos cristianos, hermano, cristianos que estaban con nosotros, después de estar aquí degustar de la buena palabra, se dan una salida y andan consultando brujos? Sí, amén. Conocí a una persona que andaba haciendo eso y el resultado, hermano, fue terrible. Porque esa persona estaba en una enfermedad terrible y ya no se podía levantar. No estaba así cuando seguía a Dios, pero sí cuando decidió dejar a Dios por irse tras los adivinos y los hechiceros. Qué tremendo, hermano. ¿Para qué dice aquí? Para que Dios te saque de su tierra. Para eso el diablo te hace inclinar el oído a escuchar esos encantadores, esos endulzadores del oído. Está tremendo. Y Ezequiel capítulo 13, ahí en el versículo 18, que usted me va a leer. Amén. Dice, y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellos que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Qué tremendo, hermano. ¿Se fija lo que está diciendo? ¿Para qué la hechicería? ¿Para qué se usaba en Babilonia? Dice, para cazar las almas, hermano. Porque usted le presta oído a alguien que le trae un evangelio diferente, a alguien que le predica emociones y no el evangelio de Jesucristo, porque eso es hechicería, mi hermano. Vienen y lo hipnotizan. Eso le pasó a los Gálatas. Los empezaron a enredar y a envolver en un evangelio diferente, dijo el apóstol
que no es el que te guía al arrepentimiento, que no es el que te guía a la santidad, sino que es aquel que te levanta el ego, que te hace sentir emociones. Eso es Babilonia, mi hermano. Sí, amén. Alguien que viene y solo te da deleites, pero que no te hace buscar la santidad, que no te hace seguir a Cristo. Así es que dices, para cazar el alma de la persona. Cuidado, hermano, porque nuestra alma es algo preciado y de mucho valor. Sí, amén. Porque el alma, mi hermano, es eterna. El alma no muere. El día que nos vamos de esta tierra, o va a condenación eterna, o va a vida eterna con Cristo, en una salvación eterna. Pero el alma la debemos de cuidar. Está tremendo. Búsqueme Isaías capítulo 8 y le voy a leer Zacarías capítulo 10, versículo 2. Y aquí nos dice: porque los serafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufren porque no tienen pastor. Alguien que es inclinado, hermano, andar escuchando aquí y allá y más allá, anda como una oveja sin pastor, queriendo buscar por allá a ver quién le habla bonito, buscando a los hechiceros y a los encantadores, porque los encantadores son esos que te encantan, te atraen, te seducen, te llevan al deleite. Pero dicen, todo ello es vano. Aquí nos lo está diciendo Zacarías, mi hermano, es vano, no confíes en ellos. Aprende, como dice nuestro Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuántas ovejas de Cristo hay aquí? Amén. Si somos ovejas de Jesucristo, entonces nosotros vamos a ser dados, pero oír la voz de Cristo. Amén. ¿Sí lo entendemos? Isaías capítulo 8, léame el verso 19 y el verso 20. Dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No le ha amanecido, hermanos. Alguien que todavía anda buscando algo diferente. No le ha amanecido la luz de Cristo. No le ha resplandecido el evangelio de la luz de Jesucristo. Por eso anda con esa espinita, dice, con esa comezón en el oído, de querer andar entre el pueblo caldeo, entre la Babilonia espiritual religiosa, pero que no es el pueblo de Cristo, no es la novia de Jesucristo, no es la verdadera iglesia. Amén. Sino que anda buscando por ahí encantadores. Dice, es porque no les ha amanecido. Grábese eso muy bien. Así es que tenemos que ser dados, pero estar escuchando aquí palabra de Dios, mi hermano. ¿Quiénes son esos hechiceros, mi hermano? ¿Qué es lo que hacen? Mire, ya casi estamos cerrando, pero busque esta cita de Hechos. Hechos capítulo 13. Wow, esto está tremendo, hermano, lo que pasó aquí en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Y vamos a leer aquí del versículo 6 al versículo 8. Amén. ¿Lo tienen? Amén. ¿Todos juntitos? Hechos 13, 6. Y habiendo atravesado toda la isla Hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero sigue leyendo el versículo 8. Pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Qué es lo que hacía, hermanos? Apartarlo de la fe. Te aparta de la fe, hermano. Fíjese bien que el sistema religioso de Babilonia, hermano, eso es lo que quiere hacer. Amén. Por eso los motivos que yo le di, hermanos, entre ellos el último, que es la hechicería, son cosas que el pueblo de Dios tiene que aborrecer, porque son cosas por las cuales Dios va a traer el juicio todavía en los tiempos finales a la Babilonia religiosa.
¿Por qué? Por lo que hace, hermano, tratar de apartar de la verdadera fe al pueblo de Dios. Levantó una ola en estos últimos tiempos de un falso evangelio que introdujo encubiertamente a las iglesias cristianas. Sí, amén. ¿Cómo lo hizo, hermano? A través de las redes sociales. Amén. No que todo sea malo lo que está ahí, pero ha sido una plataforma, mi hermano, a través de la cual el diablo ha trabajado. ¿Qué ha hecho? Ha entrado por la ventana, ha entrado por nuestros oídos, pervirtiendo al pueblo de Dios. Decimos, no consultamos hechiceros, pero mi hermano, aquí está diciendo lo que se hace, con que te aparten de la fe en Jesús, con que te aparten de la verdadera fe, estás yendo tras la hechicería. Amén. Qué tremendo, hermano. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios, mi hermano? Cuidarse de todas estas cosas. Dice la Biblia que cuando el evangelio llegó, no recuerdo a una de las ciudades en Hechos, a una de las ciudades en las que predicaron los apóstoles, dicen que fue tan fuerte ahí la predicación del evangelio, que dicen que aquella gente que era dada a la hechicería, hermano, empezaron a traer aquellos libros. ¿Lo he leído? Sí, amén. Empezaron a traer multitudes. ¿Y qué hacían, hermano? Hogueras. Los empezaron a quemar y los empezaron a deshacer de ellos porque dijeron, esto es basura, esto no sirve. Haciéndonos un llamado, mi hermano, a ser diferentes el pueblo de Dios. Amén. Haciéndonos un llamado a no tener en nosotros ese espíritu caldeo, a que el pueblo de Dios sea misericordioso, sea compasivo, que no sea dado a la hechicería, mi hermano. ¿Entiende? Que no se considere nunca autosuficiente, que todos los días dependamos de Dios, que todos los días en nuestra oración le digamos, Señor, este día acompáñame, este día dirígeme, este día dame sabiduría para saber vivir para ti. ¿Me entiende, hermano? Tenemos que marcar una diferencia grande entre lo que es la verdadera iglesia de Cristo y lo que es la falsa iglesia, que es la Babilonia religiosa. Sí, amén. Tiene que haber una diferencia. Y en esta noche yo le voy a invitar que oremos y le pidamos al Señor que nos dé ese sentir, mi hermano, ese deseo de ser diferentes, ese deseo de apartarnos en santidad para Él verdaderamente, de no prestarle oído a engañadores. Póngase de pie en esta hora y vamos a orar y vamos a pedir en nuestra oración al Señor que Él nos ayude, mi hermano, para que no seamos un pueblo que vaya a juicio, si por la misericordia y la gracia de Dios hemos sido alcanzados, dice, para bendición, no para maldición. Así es que debemos de mantenernos en esa bendición, debemos de mantenernos honrando únicamente al Dios verdadero, amén, que es nuestro Señor Jesucristo. Oremos y demos gracias. Hermana, les pido por la hermana Olga. Hay un problema muy fuerte, su esposo quiso matar a su hijo, está muy grave. Hermana Olga. Ella es cristiana, pero dejó de ir a la iglesia. Entonces tiene muchos problemas ahorita. Muy bien, vamos a orar por nuestra hermana Olga y por los problemas que tiene Con sus en hijos, el su hogar. esposo, sus hijos. Muy bien. Padre, te alabamos en esta hora, bendito Dios, y te damos gracias por tu palabra. Señor, tú nos has dado esta advertencia, oh Dios, porque este es un mensaje de advertencia, Señor. A veces el pueblo de Dios nos preguntamos, Señor, ¿por qué llegó ese juicio? Señor, ¿por qué tú trajiste ese castigo? Pero tú nos das en esta noche estos 4 motivos, oh Dios, por los cuales se desata tu ira sobre el ser humano, sobre el cual se desató tu ira sobre Babilonia en aquel tiempo y se va a volver a desatar en el futuro, Dios, con Babilonia y todos sus seguidores. ¿Quiénes son aquellos seguidores, Padre? Tú nos los dices en esta noche. Aquellos que no tienen misericordia, aquellos que se sienten suficientes, aquellos que le falta la compasión, aquellos que son dados a la hechicería, al encantamiento, Señor, a estar oyendo espíritus engañadores que los sacan
nos guíe a toda verdad y a toda justicia, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, clamamos a ti, oh Dios, por esta necesidad que expone nuestra hermana Juani, por nuestra hermana Olga, Señor, por este problema que hay en su familia, oh Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, atamos todo espíritu que ha tomado el control de su hijo. Reprendemos todo espíritu, Señor, que ha tomado la vida de este joven. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos, oh Dios, ese espíritu que le ha tomado, Dios, y que le hace, Señor, sentir ese deseo de asesinar, sentir ese deseo de acabar con la vida de sus seres amados, oh Dios. En el nombre de Jesús, echamos fuera, oh Dios, todo ese espíritu que le ha tomado el control de su vida. Pon, Señor, paz en su corazón. Dale la sabiduría que nuestra hermana Olga necesita, Dios, para hablar con su familia. Padre, toma tú el control de este problema. En el nombre poderoso de Jesús, echamos fuera todo espíritu de violencia, oh Dios, todo espíritu de suicidio, Dios, todo espíritu de muerte en esa familia, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús, enviamos esa palabra, oh Dios, que transforme el corazón de ese joven, que transforme el corazón de esa familia y que vuelvan a ti, Señor, porque a veces son consecuencias que vienen a nosotros cuando nos alejamos de ti, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, hazles volver a ti, mi Dios, hazles regresar a ti. En el nombre poderoso de Jesús, les depositamos en tus manos. Bendecimos a toda su iglesia, Señor. Bendecimos a los oyentes, Padre. En el nombre de Jesús, manténnos en tu presencia, mi Dios. Manténnos dependiendo de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, a ti sea la gloria y la honra. Amén y amén.